Mis amistades, ¿cómo están? Saludos desde Vilnius, Lituania. Tanto tiempo, ¿verdad? Pues yo aquí sufriendo los estragos de la cuarentena, ya todo desvelado, ojeroso, gordo, ¿no? No puedo hacer ejercicio, todo está cerrado prácticamente. Pero en fin, el día de hoy me gustaría compartirles un tema que a mí en lo particular me gusta mucho y que quizás también pueda resultar atractivo para ustedes. Y es cómo eran los tiempos de la Unión Soviética aquí en Lituania. ¿Cómo era la vida aquí en Lituania en tiempos de la Unión Soviética? Las cosas buenas, las cosas malas que había. Para poner un poco el contexto, yo sé que a lo mejor ustedes ya lo saben, pero si no, Lituania era parte de la extinta Unión Soviética hasta el año de 1990-91. En el 90 ellos declaran su independencia, la cual es reconocida en el año de 1991 ya formalmente. Previamente Lituania ya había sido ocupada por la Unión Soviética, pero en esta cuestión de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y apoyados también principalmente por los intereses occidentales que no veían de buena forma la expansión de la Unión Soviética y sobre todo de su nueva ideología, pues apoyaron a este tipo de repúblicas como Lituania para obtener su independencia. Pero no les duró mucho, no les duró mucho. Posteriormente, con el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, pues se reparten estos territorios, se reparten esta parte del mundo y entonces Lituania pasa a formar parte del dominio alemán, que posteriormente, y como ya todos sabemos, con la victoria del Ejército Rojo, con la cual pues la URSS se alza victoriosa de la Segunda Guerra Mundial y entonces se vuelve a adjudicar estos territorios, es decir, Lituania vuelve a formar parte de la Unión Soviética. Uno de los principales motivos por los cuales yo quise venir a Lituania, como se los he manifestado en algunos otros videos, pues era precisamente esta oportunidad que me brindaba tener este contacto directo con esta sociedad, con este país, con estas personas que vivieron durante muchos años, durante varias décadas, bajo este sistema de la Unión Soviética, bajo este sistema socialista, ¿no? Entonces, en ese afán y en ese ímpetu, esa curiosidad de venir a esta parte del mundo y descubrir cómo se implementó y cómo fue la vida durante estos tiempos en el cual pues, existía un socialismo. Socialismo, porque hay quien dice que comunismo, no, el comunismo nunca existió aquí, no existe y yo creo que nunca existirá, es una utopía, ¿no? Quizás ahora, hoy en día, lo más cercano al comunismo que tenemos, pues es lo que hay en China, pero eso es un comunismo muy chino, es decir, o sea, ellos son comunistas de sus fronteras hacia adentro, pero para afuera tienen un capitalismo atroz, un capitalismo despiadado. Entonces eso no es un comunismo chino, basándome en la opinión principalmente de muchos lituanos, muchos lituanos, y también de personas de otros países que formaban parte de la Unión Soviética, como Ucrania, como Bielorrusia, como Uzbekistán, como Kazajstán. Sí, de verdad, créanme, no les voy a decir algo que le he preguntado a dos o tres personas, no, yo creo que tengo hartos a todos porque siempre les pregunto lo mismo, ¿no? En el entendido de que obviamente, ¿no? La gente que realmente vivió en ese tiempo, pues es gente mayor, que pues yo tengo que hacerlo mediante mis conocidos que vienen siendo sus nietos, ¿no? Siempre les pregunto, oye, ¿qué piensan tus abuelos? ¿Qué piensan tus papás? O ¿qué piensas tú, no? Entonces hay opiniones divididas, como siempre lo he dicho, hay excepciones, pero dentro de las generalidades que he podido percibir y percatar, pues aquí se las transmito. Las cosas buenas y las cosas malas que existieron durante el socialismo y la Unión Soviética. Bueno, pues las cosas buenas, pues había medicina y atención médica gratuita, es decir, todos los habitantes de la Unión Soviética gozaban de una buena atención médica, de medicamentos suficientes. La educación también era gratis, desde el kinder hasta que finalizaras una carrera. En la universidad sí había que presentar un concurso.
Es decir, no cualquiera entraba a la universidad, sí tenías que tener como cierto nivel de conocimientos para poder acceder a la universidad. Te daban además una beca, ¿no? Te daban una beca cuando estabas estudiando, y durante tu formación académica, es decir, durante tu época de estudiante, desde que eras niño, tenías que combinar tus estudios con actividades culturales o deportivas, ¿no? Todo eso era gratuito. En la Unión Soviética no había desempleo, no había desempleo. Prácticamente cuando tú terminabas la universidad recibías una oferta de trabajo por parte del gobierno y tenías un empleo. Inclusive si tú no trabajabas, la misma sociedad te juzgaba por no trabajar. Y también tenías que pagar un impuesto. Si tú no querías trabajar, tenías que pagar un impuesto por eso. Las jornadas de trabajo eran de 8 horas. Es decir, esto es una influencia que dejó también pues, para el mundo la jornada laboral de 8 horas. Existía un mes de vacaciones pagadas totalmente. La gente decía que la calidad de los productos era muy buena. Por ejemplo, los alimentos eran de muy buena calidad. O sea, tú sabías que si estabas comiendo un vegetal, por ejemplo, era un vegetal que había sido cultivado y perfectamente cuidado. Es decir, fuera de esta cuestión de tantos químicos que tenemos hoy en día que ya no sabes ni qué te estás comiendo, ¿no? En ese afán de producir, producir, producir. No, ellos decían, los productos que nosotros teníamos eran de buena calidad, como alimentos, como otro tipo de productos, eran buenos productos. Había igualdad, todos eran iguales, ¿no? Sin importar qué rol desempeñaras tú en la sociedad, eras útil, eras importante. El gobierno te daba una casa. Sí, este edificio donde vivo es un edificio soviético, los apartamentos son soviéticos y como estos está llenos la ciudad, y este tipo de alojamiento, de vivienda, te la daba el gobierno. Cuando tú decidías casarte, por ejemplo, tener una familia, el gobierno te daba una vivienda. También, si tú tenías hijos, el gobierno te daba dinero por cada hijo. Una constante es que ellos manifiestan que había más valores, que había más ética, que había más moral en esos tiempos. Por lo tanto, imaginémonos, ¿no? Ahora, ¿cuántos mexicanos al escuchar que, mira, si tú te casas, vas a tener un empleo seguro, te vamos a dar una casa para que vivas, y si tienes hijos, te vamos a pagar prácticamente por los hijos que tengas, te los vamos a mantener, y la educación de ellos va a ser gratuita hasta que terminen sus estudios y van a conseguir un empleo. Atención médica para ti y tu familia también está asegurada, ¿no? Entonces, yo aseguro que muchos mexicanos dirían, ¿dónde firmo, no? Entonces, ¿cuáles eran las cosas malas que había en la Unión Soviética? Cosas malas. La primera, pues, que te van a decir que no había libertad, ¿no? Libertad de muchas cosas. Pero principalmente te dicen, bueno, es que Lituania no fue nuestra voluntad, no fue nuestra elección unirnos a la Unión Soviética. Prácticamente fuimos obligados a formar parte de este proyecto, ¿no? De este bloque socialista, ¿no? Entonces fuimos arrastrados, no es que nosotros hayamos querido. Entonces, bueno, pues tienen mucha razón desde ahí, ¿no? No podían viajar, no podían salir de la Unión Soviética, no podían viajar dentro del territorio que conformaba todo este bloque, pero no podían ir al exterior. Entonces es una constante que te decían, nosotros no podíamos saber cómo era la vida afuera, no podíamos comparar, no podíamos viajar al extranjero, ¿no? Entonces, no, imagínense, hoy en día, dile a los lituanos que no pueden ir a las playas de España o de Italia, se mueren definitivamente. Su idioma estaba prohibido, ¿no? Y hay historias muy, muy bonitas que me han contado, con los cuales los lituanos traficaban con libros para poder hacer que los niños y los adolescentes pudieran seguir leyendo en el idioma lituano y seguir preservando su lengua. Y lo consiguieron, ¿no? Esto que, dependiendo tu ideología, pues dirás es una ventaja o es una desventaja, pero la religión también fue prohibida aquí en tiempos de la Unión Soviética. Es decir, todas las iglesias y demás no existían. Las iglesias empezaron a reconstruir nuevamente
a raíz de que se volvió a restaurar la República de Lituania independiente como tal. También ellos dicen que no podían ser diferentes, ¿no? No había esta libertad de diferenciarse de los demás, por ejemplo, con la ropa, ¿no? Ellos no podían comprar una ropa distinta, puesto que pues había ciertas tiendas de ropa y pues solo podías ir y comprar pues los modelos que ahí había, ¿no? La mayoría de las personas lituanas, de las personas mayores, principalmente mujeres, son excelentes costureras, excelentes sastres, ¿no? Porque, pues bueno, ellos decían, bueno, te comprabas una ropa que era igual para todos, pero pues ya tú aprendías cómo moldearla, cómo modificarla. Y la otra, que no había libertad de expresión, es decir, que tú no podías pues hablar mal del gobierno, no podías atentar en contra de lo que el partido comunista dictara. Entonces no había esta libertad de imprenta, libertad de manifestación, libertad de asociación. No había este tipo de libertad. En general, comentarles la opinión de las personas mayores definitivamente, y creo que es soportada por la cuestión de que cada quien cuando vive en una época pues piensa que esa época fue la mejor, ¿no? Por poner un ejemplo, la gente de mi época, de mi edad, pensamos que nuestra niñez, con juegos que todavía estaban alejados de los celulares, de las tablets, de los Super Nintendo y PlayStation y todas esas cosas, pues fue la mejor, ¿no? Y a lo mejor nuestros padres piensan que su época fue la mejor y ahora los niños, adolescentes de ahora piensan que su época es la mejor, ¿no? Entonces creo que un poco por esta cuestión las personas mayores dicen que la Unión Soviética era mejor. Sin embargo, sí, dicen que la gente vivía bien, que la gente vivía en paz, pero que tampoco les gustaría regresar a ese tiempo de la Unión Soviética, ¿no? Con las nuevas generaciones la respuesta es muy contundente y rotunda. Definitivamente ellos no prefieren vivir en tiempos de la Unión Soviética, no les hubiese gustado y no les gustaría para nada regresar a ese tiempo. Es decir, ahora ellos ya que crecieron y más en un país que pertenece a la Unión Europea con este tipo de libertades que se tienen, tan solo el hecho de viajar, como se los mencionaba, pues para ellos eso es sinónimo de libertad. Entonces, en general y en resumen y en conclusión, las personas mayores sí piensan que la Unión Soviética se vivía bien, que quizás se podía considerar que se vivía mejor que ahora, pero tampoco les simpatiza mucho la idea de regresar a ese tiempo, ¿no? La gente adulta y gente joven definitivamente dice que así como están ahora es mucho mejor y que no tienen la menor intención de volver a recobrar este tipo de sistema. Como se los mencioné, sigue habiendo una gran influencia pues, de esta cultura soviética que había. Los lituanos, por ejemplo, son gente muy ahorrativa, muy ahorrativa, pero ellos mismos lo reconocen, o sea, vienen de esta parte de los tiempos de la Unión Soviética en la que básicamente pues el dinero no tenía una gran importancia, el dinero no era lo más importante, no había otras cosas que estaban por encima de la cuestión económica, por encima del dinero. Entonces, pues son muy ahorrativos, son muy ahorrativos y a lo mejor no les va a gustar esto que voy a decir, no les gusta mucho esta cuestión de sacar créditos y endeudarse, no les gusta eso. Por ejemplo, en la cuestión de la educación, como se los mencionaba, que prácticamente era gratis, pues hasta el día de hoy, al menos en mi universidad, por ejemplo, la universidad te ofrece un lugar para vivir, unos dormitorios de estudiantes, una residencia, con precios, la verdad, muy accesibles, prácticamente gratuitos, ¿no? Entonces, toda esta parte que se viene arrastrando de esos tiempos en cuestión, por ejemplo, de la educación, sigue siendo algo muy bueno que yo considero, ¿no? Por otro lado, entendido de que todos eran iguales, que no había distinción entre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, demás. Por ejemplo, ni pensar que en el autobús te cedan el paso si eres mujer o si eres una persona de la tercera edad. Jamás, o sea, eso a mí me llama mucho la atención, que siempre en el autobús, no sé, yo sí intento como primero ceder el paso a las mujeres, ¿no? A los niños, a los ancianos, ¿no? Los asientos, por supuesto, y los demás no, o sea, es como todos son iguales, ¿no? Entonces eso aquí no les va a pasar.
Y otra cosa muy negativa y que yo espero que no se molesten mis amigos lituanos, yo creo que no, porque ellos mismos lo reconocen, ellos mismos lo saben, ellos mismos me lo han contado. Después de este cambio radical que ahora ellos tienen, ¿no? En la cuestión de que ahora pues ya entran a un sistema capitalista, ellos son una sociedad que viven sumamente preocupadas por lo que la gente opine de ellos, por el lugar donde viven, por la ropa que están usando, por el coche que tienen, por el trabajo que tienen. Es decir, viven muy preocupados por la opinión de los demás y eso es muy malo. Yo creo que eso pasa en todos lados, pero créanme que aquí en Lituania está muy marcada esa situación, esa cuestión. Hay mucha envidia. Ellos mismos, les repito, lo reconocen. Ellos dicen, es que si a mí me va bien, los demás les da envidia. ¿No? Y si a él le va bien, a mí me da envidia. O sea, si hay como esta cuestión de una competencia tremenda. Pues así las cosas, amigos. Hoy en día, si ustedes quieren molestar a algún lituano, si hay algo que a ellos no les cae en gracia, que de verdad se van a enfadar, es que los confundas, que los relaciones de algún otro modo con la Unión Soviética o con Rusia, ¿no? Si tú le dices, el idioma suena como ruso, no, se van a molestar. Si tú le dices, Lituania, es parte de Rusia, se van a molestar. Todo lo que tenga esta cuestión de relacionarlos con Rusia los van a hacer enojar. Ahora inclusive los jóvenes, ellos no te dicen ni siquiera que son lituanos, ellos te dicen yo soy europeo, o sea, yo no soy lituano, yo soy europeo, ¿no? Por esta cuestión de que ahora pues al pertenecer a la Unión Europea, pues sí, ellos tienen razón, ellos son ahora europeos, ¿no? Esto ya es una opinión muy personal, la cual ya quizás después lo platiquemos. Pero para mí la Unión Europea es una versión corregida y aumentada de lo que fue la Unión Soviética. Desde los mismos cimientos de la Unión Soviética con las libertades que otorgaba, son exactamente los mismos cimientos y libertades que está otorgando ahora la Unión Europea. Claro, obviamente con la inclusión de los derechos humanos y las libertades fundamentales y toda esta cuestión, pero bueno, algunos me han dicho, que tú eres comunista, socialista, no, nada de eso, ¿no? Yo simplemente estoy inquieto por la cuestión de alcanzar una equidad social. Yo estoy convencido de que el capitalismo no es el camino, por supuesto que no. Además de que hay distintos tipos de capitalismo, no es lo mismo el capitalismo que hay en Estados Unidos o el que hay en Europa, al capitalismo que tenemos en México, ¿no? O sea, aquí a un europeo igual y lo convences de que efectivamente está siendo explotado y te va a decir, sí, soy explotado, sin embargo, estoy siendo explotado por 3.500 euros al mes, entonces no pasa nada, ¿no? Está bien. Si tú le dices a un mexicano que está siendo explotado, ¿no? Y te va a decir, estoy siendo explotado por 4.000, 5.000 pesos al mes, pues no me alcanza de nada, ¿no? Entonces es un capitalismo diferente, ¿no? Además, el mismo padre del capitalismo, Adam Smith, lo dijo claramente cuando se le cuestionaba acerca del límite del capitalismo. ¿Cuál es el límite del capitalismo, de la ambición humana, ¿no? Y él mismo dice que el límite será la ética y la moral de los seres humanos. Entonces, estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Por lo tanto, pues yo concluyo algo que reafirmo, mejor dicho, el problema no es el sistema, no es si eres socialista o si eres capitalista. El problema somos nosotros, somos los seres humanos que siempre tendremos desafortunadamente que involucrarnos con estas cuestiones de ambición, de envidia, de corrupción, que nos hace estar en constante conflicto con nosotros mismos y por lo tanto en conflicto con los demás, ¿no? Lo que se traduce en guerras, ¿no? Lo que se traduce en muertes, lo que se traduce en un sinfín de atrocidades que solamente los seres humanos somos capaces de hacer. Espero les haya gustado este video, amigos. Achulebei, bisoguero.